Bienvenidas y bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar precisamente de cómo emprender desde adentro. En este primer capítulo vamos a hablar sobre la abundancia y vamos a entender por qué la abundancia no es casualidad. La verdad es que siempre pensamos que las cosas vienen desde afuera, ¿no? El éxito, el dinero, un negocio abundante, una persona exitosa, que todo se genera dependiendo de si el país en el que vivo tiene o no tiene oportunidades, si crecí en una familia adinerada, si tengo buenos contactos, si estudié en buenos colegios, etc. Pero la verdad no es esa. La verdad es que todo lo que yo genero en mi vida no viene desde afuera, sino que viene desde adentro. Y es increíble cómo cambiar tu mentalidad y ver la vida desde un foco nuevo o desde un punto distinto, desde donde estás parado, te puede cambiar tremendamente los resultados que tú vas a empezar a traer. Puedes, ciertamente, crear la vida que tú quieras. Si tú tienes las limitantes mentales que te impiden ver la vida como la vida es, claramente son las cosas que tú vas a atraer para ti y son los límites que vas a tener para poder alcanzar el éxito. Hacerme consciente del control de mi vida, de la forma en que puedo vivirla para tener resultados mucho más exitosos, es un proceso que no está determinado por cuánto tú aprendas desde afuera o cuántas técnicas tú apliques para que tu negocio crezca, sino que tiene más bien que ver con cómo tú te preparas mentalmente para desarrollar tu negocio. Y de eso se trata. Y es que yo en un principio también pensaba que si tomaba muchas clases, ¿cierto?, sobre digitalización, sobre emprendimiento, sobre modelos de negocio, yo iba a lograr tener ese negocio que yo siempre quise, ese negocio rentable en donde los clientes llegaran solos o solas y que no implicara un esfuerzo tan grande para mí. Tuve también la limitante mental de creer que tenía que trabajar muchísimo para lograr esos resultados y no entendía que realmente lo que importaba era lo que yo pensaba sobre mí y sobre mi negocio. Y te puedo asegurar que esto es así, porque cuando empecé a cambiar el pensamiento, también empezó, como si fuera magia, a cambiar todo lo de afuera. Entonces entendí que el camino para emprender con éxito va más allá de aprender técnicas de marketing, que sí son muy importantes, de hecho es a lo que me dedico, ¿no? Pero entendí que todas estas técnicas, por más aprendidas que yo las tenía, no me estaban ayudando a hacer un negocio exitoso como el que yo quería, a llevar mi mensaje a más mujeres, que era precisamente lo que yo estaba buscando. Aunque me esforzaba mucho, no lograba tener el control de los resultados que estaba teniendo. Y cuando comencé a cambiar mis limitantes mentales, yo me pude dar cuenta que el problema era que yo me sentía insuficiente y me comparaba todo el tiempo con las personas, con otras personas que hacían cosas similares a las que hago yo. Y entonces yo empezaba a crearme excusas del por qué yo no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer para poder levantar mi negocio. Y ocupaba mi día completo, desde principio a fin, en actividades que solamente estaban disminuyendo mi energía vital. Y así pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y yo seguía en el mismo punto. Y por más que trabajaba, y aunque me iba bien, no lograba los resultados que yo quería. Y siempre tenía que estar en función de mi negocio. Y yo comencé a emprender porque realmente estaba muy interesada en poder disfrutar de mi familia, en poder disfrutar de mi tiempo, en poder llevar un mensaje a otras personas y con mi servicio, ¿cierto?, con mi trabajo, poder impactar a más gente. Pero me pasaba todo el día en función de cosas que no estaban aportando a lograr esa meta. Y es que mis limitantes mentales más internas y que yo no lograba ver porque yo las daba por hecho, yo daba por hecho una realidad y esas limitantes me estaban impidiendo avanzar. Limitantes como, por ejemplo, la relación con el dinero, limitantes como las actividades o la cantidad de tiempo que yo tenía en el día. Un tiempo atrás jamás habría podido comenzar a grabar este podcast. Y es que lo intenté alguna vez, pero mi limitante mental
del no tengo tiempo realmente no me lo permitía, porque para mí era una realidad, no era algo que estaba en mi mente, era algo que realmente estaba pasando. Bien, para poder comenzar a emprender desde adentro, lo primero que tenemos que hacer es revisar y hacer una lista de cosas que yo me digo todos los días y que me están impidiendo avanzar. Por ejemplo, cada vez que tú quieras hacer, esto es solo un ejemplo, puede ser en realidad cualquier cosa que tú quieras hacer. Digamos que tú estás queriendo hacer más contenido para tus redes, para poder atraer una audiencia mayor, para poder generar compromiso, ¿cierto?, con las personas que te siguen en los medios sociales. Sin embargo, en tu mente siempre está la idea de que no tienes tiempo, de que hay otras cosas que hacer y anda anotando cada una de esas cosas día a día. Hoy día me planifiqué para hacer X cantidad de cosas. ¿Cuáles fueron las que realmente hice y por qué no hice las demás? Y te vas a dar cuenta que de a poco vas a poder ir tomando el control de esa situación y entendiendo que todas esas cosas que están en tu mente y que hoy día te dicen no lo puedes hacer porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, porque no están los recursos, porque no hay equipo de trabajo, todas esas cosas están solamente en tu mente. Y que cuando las sueltas y las liberas, las opciones comienzan a aparecer tal como si fuera magia. ¿Bien? Ok. Vamos a hablar de cuáles son las reglas, al menos las que yo he aplicado y que por eso te las voy a compartir porque me han dado mucho resultado, para tener una mente abundante. Primero, vamos a mencionar aquí 5 reglas. Primero, confiar en que tengo todo lo que necesito para vivir. El universo, chicos y chicas, es maravilloso y no se equivoca. Pero como no sabemos cuáles son las leyes universales y como no sabemos cómo fluir con el orden perfecto del universo, tenemos miedo, rechazamos oportunidades, creemos que las cosas tienen que ser como yo quiero que sean y las cosas son como tienen que ser. Lo que yo puedo hacer es simplemente interpretarlas de la manera que me haga sentir mejor. Hoy día, lo que tienes es exactamente lo que necesitas para vivir. Si no lo tienes, no lo necesitas, está fuera de la ley y sí, por supuesto que puedes trabajar, ¿cierto?, para poder conseguir ciertas cosas, pero si estas cosas no fluyen para ti es porque no las necesitas. Y eso implica también que muchas veces no podemos acceder a más abundancia si no aprendemos a disfrutar lo que tenemos actualmente. Si tú hoy día estás vibrando muy bajito y te sientes muy ansiosa o ansioso, eso quiere decir que hay algo que no estás aceptando. Hay algo que te está costando soltar y que estás luchando en contra de la vida y no fluyendo con ella. Y desde ahí tenemos que aprender que hay cosas que necesariamente tenemos que vivir porque nos corresponden para aprender. Por lo tanto, si yo hoy día tengo muy poquito o tengo mucho, es justo lo que necesito para vivir. Si yo tengo un vehículo viejito, es ese el vehículo que yo necesito en este momento. Y claramente le puedo preguntar al universo si puedo acceder a un vehículo más caro, más grande, más moderno. Y si el universo considera que me corresponde, todo va a fluir para que yo pueda acceder a ese nuevo recurso, a ese nuevo vehículo, a esa nueva abundancia. Pero si todavía no me corresponde, porque hay algo de eso que yo tengo que aprender, que puede ser a valorar, por ejemplo, entonces no voy a poder acceder a eso. ¿Y por qué tendría que yo luchar en contra de eso? En lugar de luchar, es mejor pensar, si hoy día tengo este vehículo y no tengo los recursos para acceder a uno mejor, voy a valorar a este vehículo que tengo porque es el que me ayuda a transportarme, en lugar de reclamar porque no tengo uno más nuevo. Segundo punto, si pierdo algo es porque no lo necesito. Ya vimos que confiar en el universo implica saber que todo lo que tienes hoy día, sea para ti bueno o malo, es lo que necesitas. Si es bueno o malo, eso es un pensamiento que solamente tienes tú, es una interpretación que tú le das. Pero además, si hay algo que tú hoy día tienes y lo pierdes, como por ejemplo, si tenías un cliente, ¿cierto? Un buen cliente, un cliente que quizás no te gustaba tanto trabajar con él o ella, pero es un cliente que te generaba ingresos. Y ese cliente se va,
es porque no necesitas a ese cliente. Y se puede ir por muchos motivos. Porque, por ejemplo, tu energía comienza a vibrar más alto. Por lo tanto, la gente que está vibrando bajito se comienza a ir de tu vida y empiezan a llegar personas nuevas que están vibrando con esa misma energía. Pero si yo sufro porque ese cliente se fue, no me permito ver dónde está lo bueno de esa situación. No me permito tomar las opciones que el universo me está presentando, porque si ese cliente se fue, es porque no lo necesito. 3. Toda experiencia de vida es perfecta y necesaria para mi desarrollo. Así sea que yo la interprete como una experiencia buena o como una experiencia mala. Entonces, si yo decidí emprender y puse todo mi compromiso, todo mi cariño y todos mis recursos y ese negocio no funcionó, esa experiencia es perfecta y maravillosa para ti. Tenías que vivirla para aprender algo de eso. Pero si tú te fijas en que no pudiste hacerlo y desde el ego, ¿cierto?, sufres porque perdiste recursos, porque te aferras a las cosas, ¿no? Entonces, no vas a estar aprovechando la oportunidad de ese error que cometiste. Y fíjate que la mejor escuela que podemos tener en la vida es equivocarnos, es cometer errores. Pero pasa que desde muy chiquititos y chiquititas nos enseñan que si cometemos errores hay un castigo relacionado con eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al colegio, si no entendemos la materia y la reprobamos, ¿qué va a decir nuestra mamá, nuestro papá o nuestro tutor? Probablemente no van a hacer felicitaciones, ¿no? ¿Qué pasa si cometemos un error con un cliente? Probablemente ese cliente nos va a catapultar, ¿no? Cualquier error que cometamos en la vida generalmente es tomado como un fracaso, como algo malo. Le damos una intención negativa a eso. Y fíjate que es precisamente todo lo contrario. La escuela formal, ¿no?, donde estudiamos desde pequeñitos, nos enseña a no cometer errores, pero la vida real, esa que vivimos todos los días, nos muestra que cometiendo errores es que vamos a aprender y nos vamos a superar. Entonces, si tú cometiste un error y perdiste recursos y perdiste tiempo y todo lo que tú querías lograr no resultó, siéntete maravillada o siéntete fascinado, porque eso es una gran oportunidad. Pero tienes que aprender a encontrar el resultado positivo de eso, porque siempre lo hay. Y te aseguro que si ese negocio no fluyó o no está fluyendo, es porque hay algo mucho más maravilloso a lo que puedes acceder, ¿vale? Pero generalmente nos quedamos pensando en lo que nosotros queríamos que fuera, porque queremos que la vida sea como nosotros queremos, en lugar de nosotros adaptarnos a la vida. Y ahí es donde vienen nuestras depresiones, nuestras ansiedades, nuestros miedos. Porque ¿qué pasa si las cosas no resultan como yo quería que resultaran? ¿Qué pasa si ocupo mi dinero en esto y lo pierdo? ¿Por qué tengo esa relación con el dinero, cierto? Generalmente tengo miedo a perderlo. Bueno, en capítulos más adelante vamos a hablar exclusivamente de la relación con el dinero y cómo tenemos que utilizarlo como una herramienta para generar más y no para tener miedo, ni para atesorar, ni para guardar, ¿sí? Bien, entonces, toda experiencia de vida es perfecta y necesaria para mi desarrollo. 4. Debo aprender a fluir con el orden perfecto del universo, y esto está muy ligado y muy relacionado a lo que estaba hablando en el punto anterior. ¿Cómo fluir con el orden perfecto del universo? Bueno, también lo vamos a profundizar más adelante, pero para entenderlo ahora, si hay una situación que se me bloquea, si por ejemplo quiero acceder a un trabajo y no me llaman de ningún trabajo, si por ejemplo quiero emprender pero no tengo recursos para hacerlo hoy día, es porque no me corresponde hacerlo. Y más bien, en lugar de enojarme porque no me corresponde, tengo que aprender a fluir con el orden del universo, porque si alguna puerta se está cerrando, si hay alguna acción que yo estoy generando, que yo estoy haciendo y que no me está trayendo los resultados que yo quiero, es porque estoy yendo por el lado equivocado y tengo que buscar la alternativa correcta para mí. Y el universo no va a venir a decirnos, ¿cierto?, a través de WhatsApp ni a través de correo electrónico, oye, hey,
este es el camino, sino que nos va a mostrar señales. Entonces, yo tengo que aprender a fluir en donde las cosas sí resultan, aunque no sea lo que yo quiero. Y es difícil entenderlo, ¿cierto? A mí al principio me costó muchísimo. Yo diría que tuve que estudiar mucho estos temas y escucharlos muchas veces para soltar el quiero y aprender a fluir con el universo. Pero una vez lo aprendí, fue absolutamente hermoso. Y empecé a ver señales por todos lados y empecé a entender qué era lo que me correspondía en esta vida. Y fue hermoso y maravilloso. Entonces, para aprender a fluir con el orden perfecto del universo, tengo que ir por donde el destino, el universo, Dios o quien tú quieras, te va guiando. Y último, si quiero lograr algo, primero tengo que crearlo en mi mente. Si yo quiero crear mucha abundancia para mí, primero tengo que aprender a usar todos mis dones, todo mi servicio y todo el propósito que yo tengo, porque tú, yo y todos y todas tenemos un propósito en este mundo. No es casualidad que estemos aquí. Y por lo tanto, tengo que primero aprender a crear esa abundancia en mi mente, a través de mi desarrollo personal, y entender que el mundo que yo estoy viviendo hoy día y la realidad que rodea mi vida, primero la creé yo en mi mente y después se materializó. Pero siempre pensamos que es al revés. Me tocó vivir en un lugar, que me gusta, que no me gusta. Me tocó esta pareja, me tocó este país, me tocó un mal gobierno. Pero fíjate que tu realidad no te pasa, la vida no te pasa, la vida la creas tú, desde tu mente. Y es difícil ver los pensamientos limitantes que nos están afectando, que nos están impidiendo avanzar. Muchas personas se apoyan en otras personas para poder avanzar. Yo partí con terapia psicológica para poder entender cuáles eran esos miedos que me estaban trancando, y había muchas cosas que desde pequeña yo traía y arrastraba y no las estaba viendo porque estaban ahí desde que soy tan pequeña, que yo lo convertía en algo real, no en algo que estaba en mi mente. Para mí esa era la realidad y no podía ver que no era la realidad, ¿sí? Y espero que este podcast en los siguientes capítulos te sirva mucho para poder crear desde tu mente la energía necesaria para atraer mucha abundancia para ti y para tu negocio. Y para cerrar, me gustaría que entiendas que cualquier resultado que tengas en tu vida va a depender de lo que tengas dentro, ¿sí? Entonces, el camino de emprendimiento parte desde el desarrollo personal. Sé que muchas y muchos partimos emprendiendo porque tenemos una necesidad económica, pero en el camino te vas dando cuenta que muchas veces es más fácil tener un trabajo asalariado que emprender, porque nos cuesta mucho enfrentarnos a nuestros miedos, enfrentarnos a nuestras limitantes mentales y superarlas. Y muchas veces creemos que ese negocio que estamos montando no va a tener éxito y lo creemos muy en el fondo de nuestro corazón. Y por más que ponemos todo nuestro entusiasmo, nada resulta. Y eso tiene que ver con la forma en cómo crecimos, lo que vimos cuando éramos niños, si tuvimos referencias o no de qué era ser exitoso realmente, o si pensamos que simplemente ganar mucho dinero era el éxito. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este es el primer capítulo de una serie de 9 episodios en donde te voy a estar contando sobre limitantes mentales y sobre cómo poder fluir de manera más simple con la vida, con tu negocio, y que de esa manera puedas vivir una vida muchísimo más satisfactoria. Nos encontramos en el siguiente episodio.